Sean todos bienvenidos a este canal de la pequeña minería y la minería artesanal, y que este 2024 pues sea de muchos éxitos y bendiciones para todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en el Perú y en el mundo realizando actividades mineras como una contribución más a la humanidad y al desarrollo y al progreso de los pueblos, por decirlo así. Y bien, hecho esta introducción, voy a realizar ahora mismo una respuesta a un comentario de YouTube, el cual me parece interesante y adecuado dar una respuesta a esto. Para esto voy a realizar un aspecto informativo basado en la legislación del Perú para el caso de la pequeña minería y la minería artesanal, tanto por la vía ordinaria y la vía extraordinaria llamada reinfo o formalización. Y bien, vamos a ver este comentario. Pues es muy importante. Pedro Heredia comenta lo siguiente: saludos, ingeniero. Es evidente que el proceso de formalización no sirve. Hasta allí hay algo muy importante. Para algunos pues no servirá, para otros servirá. Bueno, esas son opiniones, como he dicho, y voy a responderla. Desde 2012 a la fecha, ni el 5% se ha formalizado. Bien, ahí tenemos otra premisa importante basado en una estadística, al cual también se tiene que dar respuesta con argumento, por supuesto. Se comercializan los reinfos. También es otro parámetro que hay que tener en cuenta durante este proceso. Pues la comercialización de reinfo, que no es un mito, es una realidad en todos los extremos de este comentario. Las preguntas de Ligafoms no son fiables. Bueno, básicamente durante este proceso han elaborado un formato el cual hay que rellenar, que es un formulario, y un formulario siempre está basado en preguntas, tácitamente, por decirlo así. También allí hay una razón suficiente en este comentario para indicar que esto pues no es fiable, porque vamos a ver el porqué. Mucho menos de relevancia para las operaciones. Básicamente sí. ¿Por qué? Porque para realizar una operación correcta, ¿cuál es en la minería? Cateo, prospección, exploración. Luego de la exploración están los recursos, se convierten en reservas, y estos además, pues ya una vez conociendo esto, podemos llevar un manejo adecuado de la minería. Por lo tanto, pues allí también tiene pues razón, ¿no? Que es un despropósito, el cual él indica pues que se hagan preguntas sobre evaluación de yacimientos o sobre acciones para paliar impactos negativos. Básicamente esto también referido a los puntos específicos denominados estudios ambientales, sobre los cuales hay una línea a la que se denomina la línea base. Cómo comienza, cómo debe proceder y cómo debe terminar todo este asunto de la operación minera, sobre lo cual también tiene razón, por decirlo así, en cierto sentido. Pregunto, es una pregunta directamente para mí, obviamente. Pues como ingeniero, ¿usted considera que se llegará en algún punto a formalizar a los operadores? Ojo acá con la pregunta, operadores. Yo voy a desligar esto, operadores de actividades. Aún siendo conscientes del fracaso de este mal llamado proceso de formalización, insistiendo con una idea que no tiene ni pies de cabeza. O sea, prácticamente él indica que yo soy consciente también de este asunto. Básicamente sí, porque he informado a lo largo de mi carrera en YouTube, he formado parte para formalizar a mucha gente y he emitido opiniones al respecto, favoreciendo la formalización de muchas personas. Pero allí está la pregunta y hay que responder. En todo caso, un proceso de legalización, más no de formalización. Espero su atenta respuesta.
Muy bien, mi estimado Pedro, vamos a hacer un análisis respecto a tu comentario, muy educado, muy bien planteado, bien redactado, correcto. En este punto, por lo menos, hay un profesionalismo al respecto y respeto y valoro esta cuestión. Bien, primeramente vamos a comenzar por el aspecto más importante en el Perú, el cual es la legislación. La legislación en materia de minería está establecido puntualmente respecto a la cuestión del recurso en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, en el párrafo 2 de ese artículo. Y voy a leerlo textualmente y les mostraré para entrar a ver este tema. Y bien, vamos por aquí a ver el artículo 21, el cual indica textualmente lo siguiente: el patrimonio cultural de la nación. ¿Qué cosa indica en ese párrafo segundo? Lo siguiente: en el caso de los bienes culturales no descubiertos, esto habla pues de recursos, más no todavía de reservas, porque para esto está la Ley General de Minería. Bien, ubicados en el subsuelo, es decir, en el subsuelo que está debajo de lo que se cultiva y lo que se puede utilizar para otros fines, y en zona subacuática del territorio nacional. Ojo acá, la propiedad de estos es del Estado, y hay que definir Estado, la que es inalienable e imprescriptible. Bien, vamos a ver aquí los términos. Primero hay que definir Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado, según Max Weber, para alejarnos de toda esta cuestión política, vamos a decirlo así, pues es un aparato burocrático el cual concentra ciertas fuerzas para tener dominio sobre todo aquello que se encuentra dentro de su territorio. Es el Estado, es un aparato burocrático que tiene pues la fuerza pública para poder dominar o ejercer dominio sobre su territorio. Eso es, en síntesis, el Estado, un aparato burocrático donde están allí algunas personas que asumen un poder temporal, en el caso del Perú, por 5 años. Y esto es de manera perpetua. Definido Estado, vamos a definir también pues aquello que es el término inalienable. ¿Qué es inalienable? Aquello que no se puede enajenar. ¿Qué es enajenar? Pues que no se puede vender, es decir, el subsuelo no se puede vender bajo esta premisa de la Constitución Política del Perú. Entonces, por lo tanto, existe en el Perú el denominado concesión minera. Las concesiones mineras, donde existe un concesionario. ¿Y qué derechos tiene el concesionario? ¿Y qué deberes tiene el concesionario? Tiene ciertos derechos restringidos, por decirlo así, que no le permiten ser pues propietario absoluto del subsuelo. Por lo tanto, cuando existe la ilegalidad o la ilegitimidad en cuanto al aprovechamiento del subsuelo, cuando el Estado se da cuenta de este asunto o detecta esto, se comete delitos contra el Estado, no contra el titular de la concesión, sino contra el Estado, porque así lo dice la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, el concesionario no es ni siquiera de cerca dueño de los recursos que está debajo de su concesión. Si alguien hace uso o detecta un recurso y lo convierte en reserva, y no es el concesionario, este no va en contra del concesionario, sino en contra del Estado. De allí viene el término de la ilegalidad y la ilegitimidad de algunos operadores y de algunas actividades mineras. Para manejar este asunto en el Perú, pues existe la llamada Ley General de Minería en el Perú, que permite y ha permitido y permitirá durante un tiempo más manejar la cuestión minera en el Perú, sobre el cual hubo un convenio en los años 90, peruano-canadiense, llamado PERCAN, en el cual se han establecido los lineamientos básicos
preoperacionales y operacionales de la minería en el Perú. Preoperacionales, las cuestiones ambientales, sociales, las cuales se obtienen mediante una licencia para en el futuro tener una licencia operacional, el cual es el inicio de operaciones de toda actividad minera. Basado en este principio, se ha realizado la minería en el Perú, por decirlo así, de manera formal y legítima. Ahora bien, en el año 2002, pues salió la ley de la formalización minera en el Perú. Esa ley de la formalización minera no estaba tan alineada con la Ley General de Minería ni con la Constitución Política del Perú en el extremo, por decirlo así, pero sí tenían todos los fundamentos para mencionar o hacer de que cierto sector de la población peruana realicen actividades mineras mediante aquello que se denominó pues la formalización minera. Como el comentario dice, no es otra cosa que darle la legalidad a algo ilegal. Y bien, eso ha continuado en el año 2012 con la inscripción de los registros nacionales de la declaración de compromisos, y con el 2017 y el 2020, 2017-2020, el registro integral de la formalización minera, hoy llamada REINFO. Ahora, en algún punto de este comentario también indica que solamente el 5% de todas estas personas, él dice que se han formalizado. Ahora bien, estas estadísticas sí pues están dentro de los libros, dentro de las estadísticas, los reportes del mismo Ministerio de Energía y Minas. Al respecto, yo quiero mencionar que no es lo mismo formalizar a una persona, es decir, natural o jurídica, que formalizar la actividad minera. Esto tiene dos aspectos que lo distinguen. Uno, que la persona, por natural en su forma en el Perú, ya es formal, pues, o es legal o es legítimo su permanencia en el Perú, por lo menos con el DNI o el Documento Nacional de Identidad. Esto es una persona que puede permanecer en el Perú, o cualquier otra que tenga una legitimidad documentada. En el caso de una empresa cualquiera, es legal y es formal, ya con el registro, con la inscripción en los registros públicos, y que además esto en la SUNAT debe indicar que también se dedica a la actividad minera. Hasta allí llega la formalidad del sujeto o la persona que se dedica a la minería, la persona natural o la jurídica. Ahora, la actividad minera en sí es pues aquello que determina su existencia basado en la existencia pues de un socavón también, un socavón en el caso subterráneo y un tajo en el caso superficial para actividad de explotación y una planta para actividad de beneficio. Así es como se determina esto en la forma de cómo existe la actividad. Estas actividades, por su existencia misma, en el extremo tal, no son ni legales ni formales aquellas que no hayan iniciado bajo las premisas indicadas en la Ley General de Minería, el cual indica que para que una actividad minera sea formal y legal en el Perú, debe tener por lo menos estas dos licencias: la licencia ambiental y la licencia operacional. Es decir, la licencia ambiental, que se haya realizado un estudio ambiental, el cual haya concluido con una resolución ministerial o una resolución directoral en el caso de la minería. Resolución ministerial para el caso de la mediana y la gran minería, porque le da el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, a través de SENACE en el Perú. Y una resolución regional para el caso de la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Por qué? Porque esto está establecido así, estos estratos de la minería, en la Ley General de Minería, y a quien corresponde darle la licencia ambiental, en este caso a los pequeños y a los artesanales, son las direcciones regionales de energía y minas. Y bien, hasta allí han obtenido por lo menos ya la licencia ambiental, que es el primer paso
para encaminarse a realizar actividades mineras en el Perú. Y lo siguiente es la resolución de inicio de operaciones. Puede ser ministerial o puede ser también regional o de las direcciones regionales de energía y minas. Entonces, con estas dos licencias, por decirlo así, pues se puede operar de manera formal en el Perú. Esa es la forma correcta, mediante la Ley General de Minería. Pero con la Ley de Formalización Minera del año 2002, los decretos legislativos del año 2012 en adelante y el decreto legislativo último del año 2023, que ya ha finalizado la 1607, son formas también de realizar legalmente actividades mineras en el Perú, por lo que ya es sustentado, es decir, el subsuelo es propiedad del Estado. Y es el Estado quien ha permitido que existan estas actividades mineras. ¿Y cuándo les ha dado la legalidad el Estado peruano a estas actividades ilegales, por decirlo así? El año 2002, el año 2012, y el año 17-20 y ahora 2023. ¿Cómo les dio la legalidad? Pues con esta inscripción de esas actividades a un registro. Allí empezó la legalidad de este proceso reinfo ahora llamado. ¿Y por qué digo les ha dado la legalidad? Porque en el numeral 4 del registro de la declaración de compromisos indica autorización de inicio de actividades mineras para esa persona que ha inscrito un punto, ya sea de explotación o de beneficio. Con eso le ha dado la legalidad a las actividades mineras que, por decirlo así, han existido de manera ilegal en el Perú. En ese sentido, desde ya empezó la legalidad de esas actividades mineras. Eran informales, ¿por qué? Porque en la forma no cumplían los requisitos y aún no cumplen los requisitos para operar como tal en el Perú, es decir, como lo establece la Ley General de Minería. Por eso se llaman informales. Es decir, el Estado como propietario del subsuelo a aquellos que han obtenido una actividad minera o han realizado sin ningún permiso, sin ninguna licencia, eran ilegales. Les ha dado la legalidad a ellos de operar tal cual dice en su comentario. Eso es correcto. Ahora, ¿cuál es mi perspectiva de aquí a un plazo no muy lejano? Es decir, en el corto plazo, hablamos de un año que va a pasar durante el 2024, mediano plazo que tendremos hasta el 2027, largo plazo que tendremos hasta el 2030 o más allá. El proceso de formalización como tal deberá continuar por lo menos hasta diciembre del 2024 bajo decreto legislativo, bajo ley, y esto en su forma tendrá que continuar hasta el 2027 y hasta el 2030, porque no existe una herramienta que permita reducir la cantidad de actividades mineras ni la apertura de nuevas actividades de labores mineras en el Perú, por el simple hecho de que esto es dinámico y la demanda del mercado, por lo menos en estos tiempos, es enorme para el caso del oro, para el caso de los polimetálicos, y la demanda local nacional para el caso de los no metálicos, es decir, para el caso del carbón, las calizas y otras materias que se utilizan en la construcción en el Perú. Pues esto va a continuar, porque existe la demanda, está el mercado que dice que no debe parar la actividad. En la forma como lo hace la ley en el Perú, esto para reducirse
precisa que debe cumplir los lineamientos de la Ley General de Minería. Mientras no estemos en línea con este asunto de la Ley General de Minería y el Estado permita con estos decretos legislativos, con estas nuevas legislaciones que están saliendo casi cada 3 meses, pues no va a permitir que se frene la minería ilegal o que avance el proceso de formalización por las nuevas legislaciones que cada vez van saliendo. Porque si solamente agarraríamos la Ley General de Minería y hacemos acá un alto y vamos a decir que los pequeños productores mineros y los mineros artesanales deben seguir los lineamientos de la Ley General de Minería, pues esto debería frenarse en seco y decir, ¿sabes qué, señores? Está bien, todos aquellos que tengan actividades mineras, todos aquellos, acudan a las direcciones regionales de energía y minas y pues indiquen estos su voluntad de formalizar, pero eso no existe para el peruano. Entonces, con estas medidas bastaría, número 1, la existencia de la actividad minera y luego de esto, verificada por la autoridad competente, en este caso, las direcciones regionales de energía y minas para el caso de todo el Perú y para Lima Metropolitana, la Dirección General de Formalización Minera. Entonces, son ellos los que deben tomar la responsabilidad de ir y formalizar las actividades mineras. Por lo demás, esto no va a ser posible y esa es mi opinión. Mientras sigan existiendo nueva legislación, nuevo decreto legislativo, nuevos decretos supremos, pues que cambien algunas cosas, y hay que hablarlo así, con nombre propio en algunos casos para beneficiar a cierto sector de la población en una época y en otra época beneficiar a otro sector de la población, no habrá. Porque esto es así y ha sido así durante mucho tiempo. Mientras no se cambien algunos parámetros en el Perú de orden ejecutivo, digamos, porque estos decretos legislativos vienen del Ejecutivo. El decreto legislativo 1100 en adelante vino del Ejecutivo. El decreto legislativo 1607 del año 2023 vino del Ejecutivo. Y el Congreso tampoco hace mucho para frenar este asunto o para darle oportunidades a los que sí realmente quieren formalizar su actividad. Le ponen trabas, le ponen ciertas cosas, le ponen ciertos límites a sus pretensiones de formalizar su actividad. ¿Y por qué digo límites? Por ejemplo, el decreto legislativo 1607 último que ha salido beneficia con nombre propio a los titulares de las actividades de las concesiones mineras, obviamente. No hay que negarlo eso. ¿Por qué? Porque los titulares de las concesiones mineras que no deseen tener puntos reinfo o actividades mineras dentro de sus concesiones ahora pueden deshacerse. ¿Y quiénes se van a quedar con esas actividades mineras o con esos socavones, con esos yacimientos descubiertos? Pues obviamente los titulares de las concesiones mineras, y les conviene porque ya se los han explorado gratuitamente. En ese sentido, lo que tiene que hacer el Estado es, en síntesis, como él, según la Constitución Política del Perú, es dueño del subsuelo, darle prioridad a quien opera la mina, al quien explota el recurso que ya se ha convertido en reserva. Eso es en esencia lo que se debe cumplir en el Perú. Porque si esto no se cumple de esta manera, se vulnera primero el derecho de todo ciudadano, de todo peruano, y es en sí ya una burla del Estado frente a sus ciudadanos. ¿Por qué? En principio, el ciudadano no es quien se ha propuesto culminar con este asunto, sino es en esencia el que se ha propuesto generar muchas cosas con esta apertura de una actividad minera. Es decir, el ciudadano, el empresario, la persona natural o jurídica,
que de manera ilegal ha obtenido o ha aperturado una labor minera o ha iniciado una actividad de beneficio, pues en síntesis es un colaborador neto de los demás ciudadanos y es un benefactor. ¿Por qué? Porque le da pues trabajo a otras personas en la planta, en la mina, y contribuye con el bienestar de la sociedad. En este punto, el Estado es el culpable real de este desorden. ¿Por qué? Porque como la Constitución en su artículo 21, párrafo número 2, dice que él es el dueño absoluto del subsuelo. Y nosotros, los ciudadanos, frente al Estado, tenemos también a la Constitución para defendernos de la fuerza que puede ejercer sobre nosotros. En ese punto el Estado ha ejercido una fuerza tal que ha sido desproporcionada y también ha cometido pues ciertos errores y ciertos desaciertos en contra de su propia población. ¿Por qué digo esto? Porque es el mismo Estado quien ha sacado el decreto legislativo 1100, en adelante la ley 31007, entre otros. ¿Para qué? Para darle la legitimidad, la legalidad al operador minero. Pues no puede así por así deshacerse de estos puntos reinfo, de estas actividades mineras, porque al Estado le da la gana para beneficiar a unos cuantos. Eso va en contra del mismo derecho ciudadano al trabajo. El peruano tiene derecho al trabajo. Quien debe darle la forma legal y la cuestión formal al final del camino es el Estado, porque son ellos los que han dado el Registro Nacional de Compromisos, el RNDC, en el cual indicaban en el punto 4 la autorización de dichas actividades, con el cual le daban la legalidad. Entonces son ellos los que debieron continuar con este asunto, verificando esa existencia y dándole el seguimiento hasta el final del asunto, lo cual no ha cumplido el mismo Estado. Esa es la síntesis de todo este proceso. Y concluyo con estas dos premisas finales. Número 1, toda actividad minera en el Perú, con la simple inscripción al REINFO o con la simple inscripción al RNDC, ya era, es y será en esencia una actividad legal y legítima en el Perú. Número 2, el Estado tiene la obligación de encaminar el proceso hasta el final de cada una de las actividades existentes en el Perú, sea en concesiones propias o en concesiones de terceros. ¿Por qué? Porque el Estado, como tiene la facultad, la autoría sobre el subsuelo peruano, puede y debe permitir que las actividades mineras en concesiones de terceros, así estos terceros no estén de acuerdo, pues deban formalizarse. Deberían sacar un nuevo decreto legislativo, un nuevo decreto supremo o una ley del Congreso para que esto sea así. Ahora bien, con estas conclusiones espero que por lo menos tus comentarios o tus dudas al respecto tengan un poco más de respaldo al respecto a lo que decía, ¿no? Y a lo que dices, porque en esencia todo lo que has mencionado pues no se ha cumplido y no se va a cumplir también, tanto los aspectos ambientales ni los operacionales. ¿Por qué los ambientales no? Porque el lineamiento no lo es en esencia basado en los formatos. Allí no se hacen los estudios ambientales como se deben hacer. Es decir, la línea ambiental no cumple los parámetros establecidos por el Ministerio del Ambiente. Es decir, no hay una línea de base ambiental, no hay una cuestión en esencia que sea un proyecto de estudio ambiental, no existe tal cosa. A nivel operacional tampoco no es lo que debería involucrar una actividad minera. ¿Por qué? Porque como he mencionado, en los formatos que presenta en ningún momento pues indica o hace referencia
a que se deban hacer estudios preoperacionales basados en la factibilidad de las actividades, es decir, no hay una exploración propiamente dicha, no hay en esencia una determinación de reservas, solamente las actividades mineras informales e ilegales están basados en los descubrimientos de vista de ciertos, por decirlo así, lugares donde hay presencia de mineralización y sobre los cuales se han hecho algunas labores mineras sin otros estudios necesarios. En la mayoría de los casos, en la minoría, pues sí existe pues estudios previos de geólogos, de empresas especializadas sobre los cuales han arrancado también los proyectos de manera ilegal, luego han pasado al proceso de formalización, hoy son formales dentro de esos 5 o 10% que están. Y la última cuestión a lo que se hace referencia y lo que se dice muchas veces es ¿por qué no se formalizan todos? Y hay una respuesta para esto. No se formalizan todos y no se van a formalizar todos por la simple y sencilla razón de que cuando esto inició mucha gente tenía desconocimiento y muchas personas o empresarios que hacían las labores ilegales o hacían trabajar a personas de manera ilegal han llevado, así por decirlo, en grupos, en un conjunto de personas dentro de una misma concesión. Es decir, en una misma concesión habían o existían 50, 100 operadores, los cuales no tenían ni idea de lo que se estaba haciendo y los han inscrito en el registro. Por lo tanto, dentro de una misma concesión no se debería pues darle una resolución para 50 actividades. Por eso es una cuestión de carácter ingenieril que no debería darse, pero se da en el Perú con este proceso. ¿Por qué les digo esto? Y les muestro ahora el GeoCatMin ya en esta parte final del video. Por ejemplo, aquí no tenemos una concesión minera pues que está en trámite, o sea, está en verde, no está titulada. Sobre esta tenemos por lo menos actualmente 2, 4, 5 puntos REINFO. Y como podemos ver, está 2 o 3 por lo menos en el lecho del río y 2 vemos sobre áreas no agrícolas. Ahora, esos 2 que están sobre esa área agrícola, pues necesariamente serán canteras, y las otras que están sobre la montaña, sobre los cerros, pues serán metálicos, polimetálicos. Ahora, en una misma concesión podemos tener metálico y no metálico con este proceso de formalización, pues lógicamente sí. Ahora bien, esta es la razón por la que todos no van a formalizarse. Todos estos puntos se han puesto pues bajo premisas que no se había pensado en su momento. Es decir, sobre una misma concesión, estos son los que actualmente están vigentes, pero los que no están vigentes son mucho más. Entonces, todos no van a lograr formalizarse. De los medio millón y picos que han habido de puntos REINFO desde el inicio hasta ahora, solamente quedan pues casi unos 100,000 nada más todavía en el camino. De los 100,000 o menos que quedan, pues quizás existan algunos que ya están muy bien encaminados para formalizarse, otros no tanto. Entonces, eso es el resumen de todo este asunto del por qué el proceso de formalización minera pues no tiene todavía un camino certero desde el inicio hasta el final. Pero sí existe bajo la Ley General de Minería para todo lo que han iniciado ese proceso con una concesión propia, con un camino correcto, pues son actividades que existen en el Perú y son muchos que pues ahora mismo están trabajando, contribuyendo a la sociedad con las actividades mineras en el Perú.